Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias por vuestra asistencia hoy a estas jornadas a que os convoca la Asociación ADELA Comunidad Valenciana. Este año, como sabéis, pues, el tema que hemos escogido ha sido ELA, el presente y el futuro que tenemos próximo. Y para hacer la inauguración de la jornada contamos hoy con Fernando Simarro, que es en representación de la gerencia del hospital, que es coordinador de calidad y planificación del Hospital General de Valencia, que va a dirigirnos unas palabras para inaugurar la jornada. Pues muchas gracias y ante todo pues pedir disculpas porque nuestra gerente, la doctora Inmaculada Renart, no ha podido venir. Habían reuniones en consellería y bueno, pues ha delegado en mí, cosa que le agradezco, poder estar con todos vosotros. Yo nada, pero vamos un par de imágenes que he encontrado por ahí para que veamos la relación que hemos tenido siempre con ADELA en particular y en general por las asociaciones de pacientes. Esto es, pues tendrá ya pues, por unos 3 años esta foto de cuando hicimos la última jornada del paciente, porque con toda la pandemia no hemos podido hacer. Y hemos encontrado precisamente en vuestro stand aquí en el patio y bueno, y prometemos que está ya preparado, que final de septiembre, principios de octubre, si no pasa nada raro, la apocalipsis zombie o la invasión de los marcianos, pues entonces podemos hacer alguna cosa más. Y pues eso, a final de septiembre, que haya mejor tiempo y no hay demasiado frío, pues podemos retomar y estar con todos vosotros. Bueno, lo que decía, el tema de relación, el Hospital General, todos lo conocéis, pero no nos resistimos nunca a decirlo, es un hospital el más antiguo de la Comunidad Valenciana, tiene exactamente 510 años, porque fue fundado en 1512. En el año 2012 pues, se hizo la conmemoración, vienen los príncipes a los actos que hicieron y ahora justamente pues 10 años más tenemos 510 años. Y se ha mantenido pues, una serie especial, aparte de con la sanidad, especialmente con los más desfavorecidos. Queríamos decir que realmente cuando hablamos de atención a pacientes en cualquier especialidad y especialmente en neurología, el Hospital General ha sido el iniciador y puntero. Hace cosa de 3 semanas se hizo en el Colegio de Médicos, se hizo la jornada anual de la Sociedad Valenciana de Neurología y el subtítulo de la jornada era 100 años de neurología en la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues el inicio pues, fue en el Hospital General. Trataron diversos temas, entre ellos pues hablaron de la ELA y diferentes patologías neurodegenerativas, cual se sigue trabajando, hay muchas nuevas vías de desarrollo y bueno, pues la verdad es que hay futuro y hay esperanza. Pero aquí tenemos, están las carpitas que teníamos allí en el patio y que volveremos a tener. Viendo el programa, la verdad es que estamos repasando y realmente la verdad es que a nivel asistencial, a nivel científico y a nivel legal, estamos viendo que se están haciendo muchas iniciativas. Ando con el concejal de Ayuntamiento, ¿no? El impulso que dio su partido sobre el tema de esta ley de ELA y luego en la Comunidad Valenciana, ¿no? El plan de la Comunidad Valenciana, cómo se están juntando el tema científico y el tema legal, con lo cual también se está trabajando mucho y bien en estos temas. Nosotros a nivel de hospital y a nivel de ese coordinador de calidad del hospital y bueno, siempre ponemos o solemos repetir bastante estas tres patas de la calidad que vale para hacer una buena asistencia. Nosotros siempre queremos intentar que los pacientes que atendemos tengan una buena experiencia. Durante el tiempo que están con nosotros, la experiencia, la relación con los profesionales, en los ambientes, los espacios, sea lo mejor posible. Siempre procurando, en primer lugar, que el paciente se trate con la máxima calidad, cordialidad, atención y teniendo en cuenta mucho la seguridad. Que el paciente nunca se lleve un evento adverso que no tenga relación con su patología. Entonces, un paciente que
cuidamos mucho su seguridad. Un paciente que intentamos que su experiencia durante el transcurso de la sanidad sea buena y luego al final, fundamental, que el servicio que le demos sea efectivo, realmente que al final consigamos que la asistencia sea positiva. Pues entonces sería cerrar el círculo y lograr paciente seguro, paciente con una experiencia y paciente que tenemos efectividad en cuanto al tratamiento que le damos. De tal forma que es una medicina basada en el valor, una medicina que tiene valor y sale en unas condiciones mejores que las que tenía en un principio. Bueno, pues centrado en esto, más todo el tema que vais a abordar esta tarde, el tema asistencial, legal y el tema de social, yo creo que en el futuro y que hay muchas esperanzas de ir avanzando en ese tema. Digo que bueno, que todas esas organizaciones redundarán en la mejora de la asistencia, en llegar a tratamientos más efectivos y luego teniendo presente, pues eso, si lo hacemos bien, haremos que el paciente durante su asistencia esté bien atendido, el paciente no tenga eventos adversos y luego lograr con nuevos avances que cada vez sea más efectiva la asistencia que reciben. Muchas gracias, enhorabuena por todo el esfuerzo que hacéis y adelante, os dejo seguimos con el programa. ¿Cómo cambia la presentación? Vale. Bueno, presente y futuro. Las respuestas que construimos. Bueno, este año en el que la asociación celebra su 30 aniversario, estuvimos también reflexionando respecto a qué tipo de jornada, con qué contenidos, ¿no?, que os podíamos ofrecer. Hemos estado repasando durante el año la trayectoria de la asociación desde uno de sus orígenes, que por cierto, casi la asociación nació en esta casa. En sus primeros inicios fue con apoyo, ¿no?, también de este hospital, y eso lo tenemos que agradecer. Además de este recorrido en el que hemos estado pensando, bueno, cómo hemos llegado la asociación, la situación de los pacientes de ELA en todo ese tiempo al momento actual, además de ello, vimos la necesidad también de pensar en el presente, en la situación actual, que es la que ahora pues, las familias están sintiendo y viviendo, y que es como consecuencia un poco de todo el trabajo y la trayectoria que se ha realizado antes. Y que nos proyectemos, pensemos en el futuro, porque de lo que hagamos ahora va a depender lo que en el futuro pues, podamos obtener, ¿no?, de cambios en cuanto a esta enfermedad. Para la primera exposición, bueno, la asociación invitó a la Consellería para que pues, hablara de la situación actual, el presente, que es el plan de ELA, que hemos denominado en el programa y en las jornadas. El plan en sí realmente es un documento que se estuvo trabajando pues ya unos 4 años y que vio la luz hace un par de años, en marzo del 2020, en el que ya se publicó y recogía pues, el trabajo y la trayectoria que, bueno, que la Rosalía Domènech nos explicará, pues, bueno, el trabajo de muchos profesionales de la Comunidad Valenciana, de diferentes hospitales, de diferentes especialidades, poniendo todas las evidencias científicas que pudieran, en las diferentes áreas que puede verse afectada por la ELA, cómo darle una mejor atención. Y este documento recoge pues el ideal de esa atención. Ese sería el presente, y eso es lo que hoy queríamos que el personal de la administración, los profesionales, os explicaran para que supierais qué recoge este documento. A continuación tendremos la intervención de Javier Kopovi, que es el psicólogo, es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia
y abordaremos con él el futuro. Lo que, pues bueno, la noticia también que tuvimos en el mes de marzo de que la nueva ley de garantía, que busca la garantía de la calidad de vida de los pacientes de ELA, pues bueno, se aprobó y esperamos que en breve pues bueno, sea una realidad, y ahora en estos momentos pues se está trabajando en ello. Después de estas dos intervenciones abriremos un turno de, pues bueno, de comentarios, preguntas, para que también los asistentes podáis participar. Las personas que estéis por las redes, también vía Facebook, podéis hacernos algunas consultas o comentarios y lo trasladaremos también pues, al resto de personas que están hoy en esta sala. Y bueno, pues nada más que comentar, doy pie a Rosalía, que va a hablarnos del plan. Dale. Me quitaré la mascarilla para hablar mejor. A ver, espera, porque tengo que abrir la presentación. Sí, es así. Es esto. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Rosalía Domènech, soy neumólogo, estoy ubicada en la unidad de hospitalización a domicilio de la FE y pertenezco a la unidad multidisciplinar de mi hospital. Yo quería contaros un poco cuál es la situación actual, todas las cosas que se han conseguido, pero sobre todo también todas las cosas que faltan por conseguir, que son muchas y que espero que si seguimos todos empeñados podamos conseguir lograrlas. La ELA, como sabéis, es la tercera enfermedad neurodegenerativa en incidencia después de la demencia y de la enfermedad de Parkinson. La padecen entre 4 y 6 personas cada 100.000 habitantes y en la Comunidad Valenciana se están diagnosticando a día de hoy entre 75 y 125 nuevos casos al año. La edad media de inicio es entre los 55 y los 65 años, pero como todos sabéis esto es muy variable. Y la prevalencia que tenemos en la Comunidad Valenciana es de unas 300 personas. El plan que se hizo estaba basado en las medidas del Plan de Salud de la Comunidad Valenciana y en el abordaje de la ELA del 2017, que estaba dentro de la estrategia de las enfermedades neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud. Y está centrada fundamentalmente en abordar desde inicios de la enfermedad, desde una forma muy temprana, para poder disponer de un plan de atención individualizada. Estas son un poco las medidas que se hablan en la guía que se pretenden tomar y que iremos desgranando un poco. En primer lugar, se intentó hacer una buena formación de profesionales y de difusión, y de aquí nació esta guía que la elaboramos entre muchos profesionales de diferentes disciplinas que tratamos esta enfermedad. Vio la luz, como han dicho antes, en febrero del 2020. Está colgada en la web de Consellería y se puede descargar de manera gratuita. Está pensada para la formación de profesionales, pero también es perfectamente válida para pacientes y para familiares. Después de publicar esta guía, se tenía que haber hecho una difusión a los profesionales a través de las gerencias de los departamentos, que yo creo que aquí se ha fallado. Esa difusión no se ha hecho como debiera, porque incluso los profesionales nos hemos enterado a veces a través de la asociación, que se publicaba, que se hacía una presentación. Una cosa que sí se ha hecho bien es que se hizo a continuación un curso en el EBES que llevamos 3 años haciéndolo y que ha tenido una muy buena acogida. Ahí estamos como profesores también, muchos de los profesionales que hemos participado en la elaboración de la guía, y la verdad es que se han cubierto todas las plazas, toda la gente que la ha hecho están muy contentos, y esto sí que está sirviendo realmente para la difusión. Dábamos mucha importancia, y la damos en la guía, a la valoración del paciente, pero también del cuidador. Y no solamente por su enfermedad, por su esclerosis lateral amiotrófica, sino también por los problemas de salud que tuvieran previamente. Una ELA puede tener además una cardiopatía isquémica, una hipertensión que se agrava con un nuevo diagnóstico y que hay que cuidar mucho. Y un cuidador, además de patologías orgánicas previas, puede tener problemas de salud relacionados pues, con el cese de la actividad profesional o por la dificultad de mantener las relaciones sociales. Y todo esto hay que abordarlo de una manera en conjunto y desde el principio. Además, es importantísimo que exista una muy buena coordinación entre la atención primaria y los servicios especializados y los servicios hospitalarios.
Una de las patas más importantes del tratamiento de una esclerosis lateral amiotrófica es la rehabilitación, la fisioterapia, la terapia ocupacional, la logopedia, todo encaminado a que el paciente pueda mantener la comunicación, el ocio y la participación social. Pero además en la guía se presta una especialísima atención a los problemas de la deglución y a los problemas respiratorios, que son los que pues, más problemas van a originar posteriormente. El apoyo psicológico y emocional se hace también hincapié en la guía, deben de estar presentes desde el principio y es muy importante, sobre todo, que se hable con el paciente para poder saber cuáles son sus deseos, para que éste tenga una toma consciente de decisiones. Y en la guía abordamos también la fase final de la enfermedad con los cuidados paliativos. Hay una cosa que sí que se ha cumplido y que nosotros pues estábamos también, decíamos en la guía que se tenía que hacer, y es la coordinación con servicios sociales. En este momento, a fecha del 21 de marzo del 2022, se emitió por la Dirección General de Atención Primaria una normativa en la cual se dice que el tiempo de tramitación de cualquier invalidez o de cualquier necesidad social no debe ser superior a 3 meses. Además, los pacientes con ELA deben de tener preferencia estar en una lista preferente para centros de día o para centros de residencias. Y algo importante que tenéis que saber es que si no hay plazas en residencias se puede solicitar una prestación social, una prestación económica hasta que haya plazas o hasta que se resuelva. El problema yo veo que a veces está en cuánto tiempo tarda el paciente y la familia en llegar desde el diagnóstico hasta los servicios sociales. Y aquí creo que todos los profesionales, los que estamos implicados en ello, sí que se hace una derivación inmediata, pero hay que saber que se tiene que enviar inmediatamente, desde atención primaria o desde el propio paciente y la familia, acudir directamente a servicios sociales para evitar estos tiempos. El transporte sanitario era otra de las cosas que a veces funcionaba mal y que también hacíamos hincapié. No puede ser que un paciente con una ELA y con una alta dependencia de la ventilación, que lleva sus aparatos, lleva su tráqueo, lleva un montón de cosas, pues se haga un volante normal y que venga una ambulancia de la Peña y pasa lo que pasa. Entonces, en este momento sí que está admitido que aquellos pacientes que tienen una alta dependencia de ventilación no podemos hacer un volante y ya está, sino que hay que hablar con el CIC, incluso aunque sea para un traslado a una consulta externa o a una exploración normal. Los pacientes sin alta dependencia no, pero los que tienen alta dependencia hay que llamar al CICU y coordinar con ellos el transporte y según las necesidades del paciente. Se supone que se tenía que haber hecho un registro de los pacientes con ELA. Hoy por hoy los profesionales ignoramos si se está haciendo este registro, no tenemos acceso a él, no lo sabemos. Sí que se han hecho cambios en el Alumbra y en el Abucasis para poder codificar mejor. Supongo que esto va encaminado a que se pueda efectuar ese registro, pero esto que debería ser una actualidad o que es lo que decíamos, de momento no se ha hecho. El convenio con la Fundación Luzón, me dicen desde Consellería que sí, que van pasando los datos al observatorio de la ELA. Y en cuanto a la subvención de las asociaciones, estos son los datos que me han pasado. En mi opinión personal, claramente insuficientes para el gran agujero y la falta que hay a veces de la sanidad pública y que está cubriendo la asociación. Los lectores oculares y otros sistemas de comunicación es otra de las cosas en las que también se hacía incidencia. El lector ocular, sabéis lo que es, el iris actúa como un ratón y el paciente, a través de un entrenamiento, pues puede ir hablando y mantiene la comunicación. Está en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud desde el 19. El procedimiento se envió a las gerencias en enero del 2020 y hasta ahora se han suministrado 65 dispositivos. Los profesionales también pensamos que claramente es insuficiente y que hacen falta muchos más. Y pensamos que el problema está sobre todo en los pocos recursos que existen para valorar la idoneidad del dispositivo y ayudar a la adaptación a cada uno de los pacientes. En cuanto a las mejoras asistenciales, se hacía mucho hincapié al trabajo en red para que cualquier paciente, estuviera donde estuviera, pudiera tener las mismas oportunidades que cualquier otro. Que los grandes hospitales, que tenemos unidades multidisciplinares de ELA, tuviéramos que trabajar en red, ¿no? En contacto con otros hospitales. Y aquí hemos tropezado con muchísimos problemas.
Existen como coordinadores de la red una en Castellón, 2 en Valencia y una en Alicante. Y aparte de la falta de apoyo, a veces, como veremos luego, por la idiosincrasia de cada hospital, resulta a veces muy complicado el poder trabajar conjuntamente y desgraciadamente con otros compañeros. También se hablaba de la visita única. Un paciente con una ELA cuando llega al hospital no puede ser que el martes vaya al neurólogo, el jueves al neumólogo y el miércoles al otorrino, ¿no? Entonces, lo ideal sería una visita única en la que el paciente llegue y somos los profesionales los que acudimos a verle todos al mismo sitio. Esto también imposible, no se está haciendo en ningún sitio. En algunos sitios hacemos algo parecido. En la FE concretamente sí que todos los miembros de la unidad de ELA tenemos la consulta los jueves, todos estamos los jueves. Los pacientes van de la tercera a la quinta a mí, llegan a las 8 de la mañana, acaban a más de las 2, pero les vemos todo el mundo y hacen todas las pruebas diagnósticas. Yo que tengo la visita más a última hora, cuando me llegan, siempre digo, bueno, ya se ha acabado con la gincana, ahora ya solo quedo yo. Y en este sentido, pues hacemos lo que podemos en este aspecto. Y hay una mejora asistencial que en la guía sí que se hace mucho hincapié y de la que yo me siento especialmente orgullosa. Y es que está contemplado desde diciembre del 2021 el que se puedan crear equipos de neumologías en las unidades de hospitalización a domicilio. Hasta ahora era yo la única, llevo más de 15 años, bajé como programa piloto y siempre he pensado que esto era algo muy positivo. Siempre conté con el apoyo de la coordinadora de la UHD de mi hospital y del jefe de servicio de neumología, pero en los últimos años conté también con la ayuda de una persona concreta de consellería, el doctor Gallud, que piensa que la UHD puede hacer mucho más de lo que hace. Yo estoy de acuerdo completamente con él y bueno, pues hemos conseguido que se admita esta línea. ¿Cómo sería? Pues iría un equipo de neumología en el General de Castellón, en el Clínico, en la FE, que ya hay, soy la única, desgraciadamente, en el General de Alicante y en el General de Elche. La forma de funcionamiento sería un equipo con un neumólogo, 2 enfermeras y una gestora, siguiendo el modelo de la FE, porque no hay otro. Pero esto no es que se crea una plaza y ya están, sino que la cosa consiste en que cuando una UHD puede crecer en un equipo, puede pedir un equipo más, y esto lo puede pedir cuando demuestra que puede hacer unas 350 altas ponderadas al año. Si el coordinador de la UHD y el jefe de servicio de neumología se ponen de acuerdo, pues ese nuevo equipo será un equipo con un neumólogo al frente. ¿Qué es lo que haría? Pues dependería orgánicamente de la UHD, por tanto podría utilizar, digamos, la trabajadora social de UHD, la psicóloga, que en las grandes UHDs todos la tienen, el fisioterapeuta, y funcionalmente dependería del servicio de neumología. Neumología sería quien designa el neumólogo que tiene que estar y está integrado en el servicio de neumología. Yo, por ejemplo, pues hago guardias como neumólogo, pero estoy en UHD. También en el modelo docente. Desde hace muchos años, los residentes que hacen la especialidad de neumología tienen un rotatorio conmigo, como lo tienen por pruebas funcionales respiratorias o por endoscopias, y forma parte de su formación, lo cual de cara a un futuro pues, es algo importante. ¿Cómo funcionaríamos? Pues el paciente llega a consultas externas de neumología, se hacen las exploraciones necesarias y si el paciente necesita un soporte ventilatorio, la adaptación se realiza en el domicilio con un ingreso por UHD en lugar de por un ingreso convencional en el hospital. Hecho esto, ya entra a formar parte del sistema, la gestora le llama de vez en cuando y el paciente pues vuelve a sus consultas externas como tiene establecido. Si la gestora detecta que hay una agudización o que hay cualquier problema, pues se programa de nuevo una visita en domicilio. Si es una agudización no grave, se ingresa en el domicilio de nuevo y si vemos algún peligro o alguna inestabilidad, por supuesto, nos llevamos al paciente al hospital. Y en la fase final de la enfermedad, por supuesto, se puede hacer todo en el domicilio con el neumólogo a pie de cama y controlando el ventilador para que el paciente esté lo mejor posible. ¿Qué es lo que haría ese equipo de neumología? Pues en el caso de pacientes con traqueotomía tenemos establecido una primera visita al domicilio si es que no conocemos el domicilio de antes o no conocemos al paciente. No sería la primera vez que yo voy a una casa antes de que le den el alta a un paciente con una tráqueo y les cambio todos los muebles de sitio. Es algo habitual. Si ya conozco el domicilio, pues entonces no es necesario. Se efectuaría el tratamiento neumológico como tal, pues con el manejo del ventilador, el cambio de parámetros, el CUFASIS y también
hay una cosa que es intrínseca al ADN de las UHDs, que es hacer una evaluación del cuidador y del entorno social. Esto se hace no en las ELA, sino en cualquier ingreso de las unidades de hospitalización a domicilio, sea del tipo que sea. Detectar los problemas o dudas que se presentan es algo muy importante. Los pacientes, hablo también de aquellos que llevan tráqueo, que son los más complejos, cuando se realiza en el hospital. Se hace siempre un adiestramiento magnífico. Yo sé que en mi hospital, mis compañeros en sala les enseñan súper bien, en el clínico también, pero no es lo mismo cuando uno está en el hospital, que se lo sabe fenomenal, pero que sabe que si aprieta el timbre en 15 segundos hay una enfermera allí, que cuando uno llega a su casa, que le entra el miedo escénico, y esto es completamente normal, y olvidan, si no todo, el 90% de lo que han aprendido. Y esto lo puedo asegurar. Por tanto, un equipo de neumología en el domicilio de un paciente con una tráqueo yo creo que es algo fundamental. Además de esto, el soporte psicológico y social, por supuesto, y contactamos con la empresa suministradora para decirle que ese paciente ya está en casa y que nosotros mismos o la familia o el paciente pueden llamar a pedir cosas. Algo que también está en el ADN de todas las unidades de hospitalización a domicilio es que vemos a los pacientes de otra manera, ¿no? La comunicación sabemos que es un proceso gradual, que no es intercambiar una información, sino que lo que establecemos es una relación con el paciente. Y sobre todo aportamos una información activa para que el paciente pueda siempre participar en la toma de decisiones teniendo las ideas claras. Hay un artículo que a mí me gusta mucho y que resume un poco la filosofía de todo esto que estoy comentando. Es una actualización en el manejo respiratorio de pacientes con enfermedades neuromusculares y Catalina Pinchak en el 2018 dice que los avances tecnológicos y la formación de pacientes y cuidadores facilitan la permanencia en el hogar y promueven la autonomía personal. Por otra parte, dice también que compartir con ellos la información de las posibilidades terapéuticas para que con el avance de la enfermedad comprendan claramente todas las opciones y puedan tener una toma consciente de decisiones. Esto es un poco lo que resume el espíritu de estos equipos de neumología en UHD. Problemas no resueltos. Pues ya he nombrado alguno, pero yo quisiera puntualizar muchos más. En primer lugar, existe un importante retraso en el diagnóstico. Y esto pasa porque falta formación en los médicos de atención primaria. Cuando llega un paciente, pues acaba en el otorrino, en el traumatólogo, hasta que llega el neurólogo. Y el problema está que cuando llega el neurólogo, pues el neurólogo no le dan fecha hasta 3 meses después, porque tenemos una enorme falta de neurólogos y de especialistas, y en atención primaria lo mismo. Hay también un irregular seguimiento por parte de los pacientes, en los pacientes. Faltan profesionales en los hospitales. Aquí he puesto faltan neumólogos, aunque faltan también muchos más, pero esta es la parte que a mí más me afecta. A mí me pasa casi en cada jueves que le digo a la enfermera, cítamelo en 3 meses, me dice, no tienes hueco hasta dentro de 5 meses. Ahí pueden pasar dos cosas y ya depende de la voluntad de cada uno de los profesionales. Habrá profesional que diga, pues 5 meses, y hay otro que dice, pues mételo como sea. Afortunadamente mis pacientes tienen mucha paciencia, saben que donde tendría que tener 6 tengo 10 y pues esperan estoicamente, pero los veo a los 3 meses. En atención primaria, lo hemos dicho antes, falta formación, falta personal, les falta tiempo y les faltan recursos. Y sobre todo se trata de una enfermedad muy compleja. Es una enfermedad muy compleja en la que atención primaria puede jugar un importante papel, un importantísimo papel en la ayuda, en el diagnóstico inicial, pero no puede recaer sobre los médicos de atención primaria el cuidado y el control de un paciente con esclerosis lateral amiotrófica. Esto es lo que todos opinamos, porque incluso en nuestra unidad nos liamos a discutir a veces algún caso y bueno, pues la complejidad de la enfermedad requiere que hagamos esto y que todos tengamos que pensar mucho. Luego un médico solo en atención primaria, no. Por otra parte, entramos con la idiosincrasia de cada hospital. El funcionamiento en urgencias, por ejemplo. Un paciente con ELA no debe de pasar jamás solo a una sala de hospitalización de urgencias y sin embargo ocurre. Aquí hay una falta de concienciación y hay también una enorme sobrecarga de la mayor parte de los servicios de urgencias que hace que la gente pierda la paciencia y se tenga poca consideración con determinadas patologías. Falta personal, neumólogos, neurólogos y faltan recursos. Y por otra parte, la gestión de casos. En la gestión de casos en cada hospital
En atención primaria hay gestores de casos, en especializada en hospitales hay gestores de casos, pero al final cada hospital es un poquito un reino de taifas, que cada uno funciona un poco de una manera y no existe una forma de funcionamiento homogéneo, que es lo que nosotros en la guía decíamos que debía de existir. Más problemas asistenciales es el equipamiento. El equipamiento a veces es un problema, pero aquí sí que no debe ser jamás un problema. No puede ser que un paciente con ELA se compre una mascarilla por internet. Esto no puede ser ni debe ser. Tenemos una empresa suministradora de terapias respiratorias a la que todos los pacientes tienen que tener el teléfono y tienen que saber que es un servicio de 24 horas los 365 días del año, y así lo paga la Consellería y así está establecido. Entonces, en primer lugar, hay que llamar a la empresa suministradora o a través de la gestora de casos, hablar con el neumólogo o directamente conmigo, como muchos pacientes hacen. Muchas mascarillas, muchos aparatos, no son los aparatos que ellos manejan habitualmente, pero si el neumólogo les llama, les dice por qué y dice lo que quiere, yo la verdad es que en general no he tenido problemas y me han conseguido lo que yo les he pedido. Un paciente no debe nunca comprarse una mascarilla, no tiene por qué. En cuanto a otro tipo de material ortopédico, 3/4 de lo mismo. Tampoco puede ser que se compre un andador o que se compre una silla o que se compre un aditamento de la silla. Siempre gestora de casos, rehabilitador, y que sea el rehabilitador el que lo pida, el que lo diga. Las ortopedias no tienen muchas veces la formación suficiente como para saber lo que un paciente necesita, ni tienen por qué tenerla, no es su trabajo, pero sí que también de todo y en todas partes, y al final también muchas lo que quieren es vender. Por tanto, no, siempre al rehabilitador. En cuanto a la rehabilitación, faltan fisioterapeutas, faltan centros de rehabilitación, faltan logopedas y la terapia ocupacional ya ni hablamos. Apoyo psicológico, lo mismo. Faltan psicólogos y falta formación y sensibilización de los profesionales para abordar las voluntades anticipadas, para abordar la toma de decisiones. Estos dos últimos puntos, la rehabilitación y el apoyo psicológico, yo sé que Adela hace un esfuerzo enorme y es uno de los agujeros que antes he comentado que está supliendo y que no debería ser así. La asociación debería de dar apoyo, pero no debería recaer sobre vosotros este peso que debería de soportar el sistema público de salud. En definitiva, una de las cosas que yo pienso que hacen que un paciente con ELA funcione bien es la creación y el apoyo de las unidades multidisciplinares. En los hospitales donde hay unidades multidisciplinares, yo creo que funcionamos no todo lo perfectos o bien que querríamos, pero sí que dentro de lo que cabe intentamos que vaya bien. Pero para esto pues faltan neurólogos, neumólogos, rehabilitadores, nos falta tiempo, nos sobra presión asistencial y sobre todo también nos falta apoyo muchas veces por parte de las gerencias o por parte de Consellería, porque a veces nosotros también sentimos que es un poco una lucha contra el gerente de nuestro hospital o contra Consellería para poder conseguir cosas. En definitiva, necesitamos apoyo y dotación de medios por parte de Consellería, estímulo y funcionamiento para la total puesta en marcha de este plan, que se ha puesto en marcha, pero estamos ahí, y que se monitoricen resultados para ver qué es lo que está pasando y que hasta ahora no se ha hecho. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y eso es todo. La cierro. Espera, este ratón no... El ratón no me aclaro con él. O no va o está cerrado. No sé, no la puedo cerrar. A ver. Se ha quedado ahí No abierta. lo vemos. No lo veo, es que no veo el ratón. ¿Queda sin pila? Yo creo que se ha quedado sin pila. Pero es que tendría que Sí, ahí, ¿no? teóricamente sí. Merche, tú que conoces tu ordenador. No sabemos cómo quitarlo. Es que no va. Pero es que de otra manera se tiene que tendría que ir. Sí, tendría que verse aquí para poder, pero no vemos el ratón para poder cerrar.
Bueno, cuando estaba haciendo la presentación, claro, he ido muy rápido, te he nombrado y no decir, bueno, sí, Bueno, da pues igual, ya me he presentado yo sola y alguno me conoce. He estado trabajando en este plan junto con todos los profesionales en diferentes grupos y bueno, claro, lo conoce muy bien y ha aportado mucho para que fuera lo que es. Ahora, vamos a ir. Bueno. No sé qué te ha pasado. Vale, pues una continuación, Javier, puedes ya. Sí, preparo. Bueno, muy buenas tardes. Soy Javier Popoví, soy concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia y bueno, vamos a intentar explicar cuáles son los objetivos y la composición de la ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica, que bueno, se presentó... A ver si esto... Ahora. Vale. Se presentó concretamente el 3 de diciembre del 2021, se hizo su registro en el Congreso de los Diputados y en marzo del 2022 fue aprobada por unanimidad, esto es un elemento muy importante, su toma en consideración e inicio de la tramitación legislativa. Lo que vamos a intentar es, por un lado, explicar la ley con sus objetivos, sus 6 objetivos principales. Después haremos un breve repaso del articulado de esta ley, de esta proposición de ley. Luego os explicaré en qué situación se encuentra de la tramitación parlamentaria actualmente. Quiero recalcar, antes de entrar en los objetivos, que es muy importante que aunque esta ley la presentamos el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, ha sido un trabajo de consenso, ha sido un trabajo donde todos los grupos políticos han participado y donde se ha realizado un trabajo realmente muy importante de consenso y de trabajo en conjunto para que esto, conforme vayamos explicando la ley, salga adelante, ¿vale? Los objetivos de la ley, en primer lugar, es agilizar los procesos burocráticos para otorgar las ayudas y prestaciones a las personas dependientes, las personas con esclerosis lateral amiotrófica, y reducir el tiempo que transcurre desde la solicitud de la valoración de grado de dependencia y la resolución del expediente para el reconocimiento de la situación de dependencia en estos pacientes con clara preferencia, con un plazo máximo de 3 meses. La ley actual establece un plazo de resolución del grado de dependencia de 6 meses, pero actualmente estamos hablando de unos plazos medios, en el caso de la Comunidad Valenciana, de 1 año, año y medio. Y bueno, se ha avanzado bastante en estos plazos de resolución, pero ha habido momentos en los que nos plantábamos en 3 años hasta la consecución de la resolución del grado de dependencia. Por tanto, pero no solo esto es importante en el grado de dependencia, sino a la vez en la reducción de los plazos de actualización de los programas individuales de atención a las personas con dependencia, que es lo que llamamos el PIA. Es decir, es importante, por un lado, tener el grado de dependencia y en base a ese grado de dependencia nos aplicarán un PIA, un plan individual de atención, pero no podemos tampoco, en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, demorar la revisión de estos PIA, porque evidentemente la evolución de la enfermedad pues supone unas necesidades para la vida digna de estas personas pues mucho más rápida. Por tanto, es un elemento también importante del objetivo de esta ley. El segundo objetivo es otro de los procesos burocráticos que muchas veces nos encontramos con el tema del grado de discapacidad. La ley establece el reconocer
de manera inmediata, una vez una persona es diagnosticada con ELA, con la ELA, la aplicación de un grado de discapacidad, insisto, de manera automática, inmediata, del 33%. También os comento que, luego lo explicaré, pero que la intención es que se llegue a una aplicación inmediata del 66% de grado de discapacidad, independientemente del estadio de evolución de la enfermedad. Es decir, solo se aplicaría de manera inmediata en el momento del diagnóstico de la patología. Otro de los objetivos, el tercero, es la atención preferente en los servicios multidisciplinares con los recursos especializados para tratar las necesidades de los pacientes con ELA, que es una de las cosas que nuestra compañera nos ha comentado, que a veces no es como debería de ser. También se regulan, y esto es muy importante, las instrucciones previas sobre sus tratamientos de salud y cuidados, así como sobre el destino de su cuerpo u órganos una vez fallezca, garantizando su cumplimiento por parte de las administraciones sanitarias siempre que no contravenga evidentemente el ordenamiento jurídico. Cuarto objetivo es la inclusión de los servicios suplementarios, que también ha comentado nuestra compañera, como el transporte y el alojamiento de este tipo de pacientes y sus responsables de cuidado cuando tengan que desplazarse de una a otra provincia para acceder a tratamientos, y la garantía de acceso a servicios de fisioterapia a domicilio y de atención especializada durante las 24 horas. Otro de los elementos que se está trabajando en este momento en la comisión, luego os explicaré porque vamos un poco, es precisamente que no solo se tenga en cuenta estos gastos de desplazamiento y alojamiento cuando se va de una provincia a otra, sino incluso entre ciudades distintas al punto de residencia del paciente. Por ejemplo, una persona que tenga que desplazarse, por ejemplo, de Játiva a Valencia, que tenga tanto el desplazamiento como el alojamiento cubierto. El quinto objetivo es obtener la consideración de consumidor vulnerable de energía eléctrica al tener diagnosticado la esclerosis lateral amiotrófica y necesitar de ventilación mecánica tanto invasiva como no invasiva. Y el sexto objetivo es impulsar una evaluación del impacto de la estrategia de enfermedades neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud, que fue aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 13 de abril del 2016. Se persigue asimismo con esta ley fomentar la investigación de estas y otras enfermedades neurodegenerativas. Ahora, es que a veces falla ahí. Vale. Es importante porque cuando nosotros presentamos esta primera proposición de ley, es importante, se rechazó por parte del gobierno en el mes de septiembre porque bueno, pues no había o se alegó que no había partida presupuestaria. Evidentemente en este segundo momento de presentación, que fue en diciembre, ya se estableció un coste, una inversión de lo que es la proposición de ley, y se estableció durante la presentación y debate de esta proposición la inversión real de esta proposición de ley. ¿Y por qué digo inversión? Porque evidentemente invertir en salud, invertir en la vida digna de las personas no es nunca un coste, sino, como bien decimos, una inversión. La inversión de esta ley se estima en 110 millones de euros y se estructura la ley en 4 artículos y 7 disposiciones adicionales que ahora vamos a ir explicando uno a uno. El artículo primero modifica el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, para agilizar el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad
a las personas con esclerosis lateral amiotrófica en el momento del diagnóstico. Según este texto, serán consideradas a efectos de ley personas con discapacidad con un grado igual al 33% aquellas a las que se les diagnostique esclerosis lateral amiotrófica, desde el mismo momento de la comunicación del diagnóstico y con independencia del estadio de desarrollo de la enfermedad. Insisto, la idea es que una vez salga de la Comisión de Salud y Consumo, no sea un 33%, sino un 66%. ¿El porqué de esta diferencia? Pues porque evidentemente las medidas de acción positiva que se hacen o se dan a las personas con una discapacidad del 66% son muy superiores a las personas que tenemos, por ejemplo, una discapacidad del 33%. Y es de ley el que esto se rectifique y evidentemente se pasa al 66%. Es una de los pasos que se está trabajando, insisto, en la Comisión en este momento de Salud y Consumo. El artículo segundo modifica la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, el llamado sistema de la dependencia, el SAD, ¿vale?, determinando la atención preferente de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. Las personas en situación de gran dependencia a las que les haya sido diagnosticada esta enfermedad serán atendidas de manera preferente por los servicios multidisciplinares que cuenten con los recursos técnicos y humanos especializados para el tratamiento adecuado a las necesidades provocadas por la enfermedad. Eso sería el artículo 2. El artículo tercero modifica la Ley 41/2002, que es la reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica para garantizar la autonomía y el respeto de su voluntad durante todo el tratamiento médico. El artículo 4 modifica el Real Decreto 897/2017, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, para hacer beneficiarios del bono social eléctrico a las personas con esclerosis lateral amiotrófica que necesitan de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, para su supervivencia en la medida en que el consumo de electricidad que es necesario para mantenerlos es sumamente elevado para sus familias. Lo que se pretende precisamente con este artículo es que en el momento una persona sea diagnosticada de ELA, simplemente comunicándolo a las empresas suministradoras de energía, tengan acceso directo a lo que llamamos el bono social o bono eléctrico para su consumo, con lo cual, digamos, su factura eléctrica va a ser muchísimo más reducida que el de una persona o una familia que no tenga este tipo de patologías. Además, de manera inmediata, es decir, va a ser por ley. La disposición adicional primera, que establece, ya hemos visto los 4 artículos base de la ley y después vamos a ver las distintas disposiciones adicionales. Concretamente, la disposición adicional primera, hablamos del procedimiento preferente para el reconocimiento de la situación de dependencia, que ya lo hemos comentado anteriormente, se pasaría a un plazo máximo de 3 meses. La disposición adicional segunda, que es la reducción de los plazos para la actualización del programa de atención individual, que es uno de los elementos más importantes para ajustarse realmente a las necesidades de la persona con esclerosis lateral amiotrófica. La revisión de estos del PIA se haría o bien a instancia del interesado o de sus representantes legales en el plazo máximo de 2 meses desde la presentación de la solicitud. Se haría también de oficio en la manera que se determine y prevea cada comunidad autónoma y con motivo del cambio de residencia a otra comunidad autónoma. Hay una serie de problemas burocráticos que muchas veces
todas las personas dependientes cuando se trasladan de una comunidad autónoma a otra para respetarles los diferentes PIA y las prestaciones del sistema de dependencia que tienen. Esto parece un tanto extraño, pero simplemente desplazarse, pues no sé, de Requena a cualquier otra aldea o pueblo de Cuenca o de cercano, o sea que estamos hablando a lo mejor escasamente de 10, 5, 15 kilómetros, supone un cambio total en esas prestaciones que ya tiene asumidas en la comunidad donde se encontraba. Con esta ley, con esta disposición, lo que pretendemos precisamente es que esto se revise independientemente de la comunidad donde esté por ese cambio de residencia, aunque sea temporal, ¿vale? Disposición adicional tercera, garantía de acceso a las prestaciones sanitarias necesarias para garantizar la calidad de las personas con esclerosis lateral amiotrófica, sus familiares y sus cuidadores. El Gobierno de España, en el plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta ley, incluirá dentro de la cartera de servicios suplementarios el transporte y el alojamiento de las personas con esclerosis lateral amiotrófica y sus familiares y o profesionales responsables de su cuidado cuando tengan que desplazarse a una provincia distinta de la residencia para acceder a tratamientos en centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud. La idea, insisto, es que salga de la comisión con estos gastos, no solo de traslado de una provincia a otra, sino de una ciudad de residencia a otra. La disposición adicional cuarta pretende la actualización del catálogo de servicios de promoción de la autonomía personal y de la atención a la dependencia para adaptarlo a las necesidades de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. Aquí están los lectores oculares, una serie de elementos que en el momento actual no están dentro de ese sistema del catálogo de prestaciones del sistema de la dependencia. Lo que se pretende es modificar este catálogo de manera, digamos, a los 6 meses, según se compromete en esta ley, el Gobierno de España, en el plazo máximo de 6 meses, desde la entrada en vigor de la ley, actualizará el Real Decreto por el que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, con la finalidad de adaptar los servicios previstos en el catálogo a las necesidades específicas de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. En particular, garantizará el acceso al servicio de la fisioterapia a domicilio y atención domiciliaria especializada 24 horas a las personas con él, que sean grandes dependientes dentro del servicio de ayuda a domicilio. La disposición adicional quinta, el Gobierno de España, en el plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta ley, impulsará una evaluación del impacto de la estrategia en enfermedades neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud y la disposición adicional sexta es, creo que también muy importante, creo que también ya va a estar de acuerdo con esta disposición, que es la formación específica para los profesionales del sistema de dependencia sobre los cuidados de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. El Gobierno de España se comprometerá a los 6 meses, con un plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta ley, a elevar una propuesta a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales para incluir formación específica en los cursos para los cuidadores profesionales que trabajan en el sistema de dependencia para dotarlos de las herramientas necesarias para atender a las personas con esclerosis lateral amiotrófica. Como estáis viendo, la mayor parte de las medidas que se plantean con esta ley son medidas no solo de carácter sanitario, sino también de carácter social, que es una de las partes que creemos que con esta nueva ley vamos a darle un gran impulso a esas necesidades psicológicas y sociales que se requieren los pacientes con él. Y la disposición adicional séptima es la equiparación a otras enfermedades crónicas, neurodegenerativas y autoinmunes.
El Gobierno de España, mediante Real Decreto, podrá disponer la aplicación de las disposiciones en esta ley a personas que padezcan inmovilidad absoluta, sean electrodependientes, con ventilación no inclusiva o invasiva, gastrectomizados o que padezcan otras enfermedades crónicas, neurodegenerativas y autoinmunes, en sus mismos términos y a sus mismos efectos, sin prejuicio de las particularidades. Esto es un pequeño, muy breve, porque la ley pues las cuestiones legislativas y jurídicas son complicadas, pero es un resumen muy claro de lo que se pretende con la ley ELA. ¿Cuál es la situación actual de esta proposición de ley? Como sabéis, se aprobó en marzo del 2022 la puesta en trámite, la aceptación de esta proposición y su puesta en trámite legislativo por unanimidad. Y la situación actual, según el punto 5 del artículo 126 del reglamento del Congreso, una vez aprobada por parte la consideración de la proposición, la toma en consideración de la proposición de ley, pasa a la comisión competente. En este caso concreto, esta proposición de ley ha pasado a la Comisión de Salud y Consumo, que es donde se está en este momento tramitando. En este momento vamos a hacer una pequeña historia. La proposición de ley se toma en consideración en marzo de 2022, aunque es presentada en noviembre del 2021 y en este momento está en la Comisión de Sanidad y Consumo a la espera del trabajo de esas enmiendas para mejorarlo. Esto es muy importante. Sabéis que todas las comisiones de trabajo del Congreso de los Diputados son comisiones que lo que se pretende es que una vez se ha puesto una toma en consideración de una proposición de ley, siempre se pretende mejorarla para darle más importancia y por tanto darle una aplicación más correcta en las necesidades de las personas. En este caso concreto estamos hablando de que en principio hasta el 22 del 6 del 2022, es decir, mañana, esta ley debe de haber pasado todos los trámites de enmiendas en la Comisión de Salud y Consumo. A partir de el artículo 116, uno de los secretarios será al Congreso para seguir con la tramitación legislativa correspondiente. Ahora, ¿qué es lo que llamamos deliberación en el Pleno? Se trae la ley con las enmiendas adecuadas y decididas en la Comisión de Salud y Consumo, se presentará de nuevo en el Congreso y ahí lo lógico es que, dado que la comisión está formada por representantes de los distintos grupos parlamentarios, conforman esa comisión, entonces lo lógico es si ellos han aprobado unas enmiendas o unas modificaciones a esta proposición de ley, pasa de nuevo al Congreso y el trámite normal, aunque aquí en el articulado veis que es un poco más enrevesado, el trámite normal sería que hubiese un pequeño debate en el Congreso y se aprobase otra vez por unanimidad, dado que ya hay un antecedente de unanimidad, se aprobase por unanimidad esta nueva proposición de ley que ya pasaría a ser proyecto de ley. Ya no sería proposición, sino que sería proyecto de ley. Y este proyecto de ley aprobado, según el artículo 120, se remitirá en breve, calculemos aproximadamente unas 2 o 3 semanas, se remitirá al Senado. ¿Vale? En el Senado, en el Senado se plantea un nuevo debate y tiene como máximo 2 meses para tramitar el proyecto de ley. Durante estos 2 meses pueden ocurrir 3 cosas. Vamos a contemplarlas todas, pero os explicaré cuál es la que se espera que ocurra porque es lo lógico.
La primera, aprobar el texto en los mismos términos en los que ha sido remitido desde el Congreso. Es decir, en el Congreso se ha establecido un proyecto de ley con unas enmiendas adecuadas, aprobadas por unanimidad y se pasa al Senado. Lo lógico es que el Senado, donde, vuelvo a insistir, están los mismos grupos parlamentarios que habían en el Congreso, que hay en el Congreso, se apruebe esta ley por unanimidad, tal como viene del Congreso, y se dé paso al siguiente paso del trámite. Puede ocurrir también que se introduzcan enmiendas a este proyecto de ley, con lo cual, bueno, pues habría que volverlas a pasar al Congreso para que las acepte o las rechace. Pero en este caso, insisto, lo lógico es que ya se apruebe el proyecto de ley tal como viene desde el Congreso al existir esa unanimidad. Y por último, el tercer caso, que es, vamos, ya os adelanto que no va a ser así, es la posibilidad de interponer un veto por parte del Senado, con lo cual volvería otra vez al Congreso, a la Comisión, etcétera, etcétera. Pero no va a ser el caso. Lo lógico es que, en principio, y siguiendo digamos, la valoración que tenemos en este momento, es que pase en poco tiempo, en aproximadamente un par de semanas o 3, al Senado, perdón, después de la aprobación de nuevo en el Congreso, pase al Senado, y en el Senado se apruebe tal como viene del Congreso. Por lo tanto, estaríamos hablando en este momento de aproximadamente unos 5 meses hasta que sea aprobada definitivamente por el Congreso, puesto que después de haber sido aprobada en el Senado, vuelve de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva, con lo cual ya debe de ser simplemente sancionada por el Rey y promulgada en el Boletín Oficial del Estado. Y a partir de ese momento la ley entra en vigor. Es un proceso legislativo, es un proceso que, bueno, pues yo calculo, según nuestras cuentas, que posiblemente para octubre, noviembre, tengamos ya la ley en vigor. Esto es importante porque a partir de ese momento, muchas de las ya al estar en vigor, todo lo que son los artículos de aplicación de las preferentes, de la atención preferente, tanto en el sistema de dependencia como en los PIA, como en el sistema de la valoración de las personas con discapacidad, como en todos los demás sistemas, y siempre y cuando haya evidentemente presupuesto y se aplique, que sí que lo hay, porque os digo que la partida presupuestaria está contemplada en los presupuestos del 2000, se va a contemplar en los presupuestos del 2023 y por tanto ahora falta que esa partida presupuestaria llegue a los distintos servicios, porque incide evidentemente en los servicios de salud y servicios psicológicos, servicios sociales, etcétera, etcétera, y se ponga en marcha. Pero ya es un primer paso donde, y esto es importante, una vez esté en vigor, si no se cumple, es denunciable. Es decir, se incumple la ley. Una cosa es que en este momento no se incumpla de justicia las necesidades, pero otra cosa es que se incumpla la ley. Entonces ahí sí que se podrá, bueno, pues actuar de alguna manera en las reclamaciones, etc. Y es un dato, esperemos que no se necesite, pero en todos los sistemas, bueno, pues de dependencia, de accesibilidad, de personas con discapacidad, todos somos conscientes que aún hay mucho que hacer y están infringiéndose los derechos de las personas con discapacidad o personas con dependencia y por tanto se puede actuar y hacer reclamaciones porque, insisto, están actuando en contra de los derechos de las personas, derechos fundamentales. Os quiero comentar también que esto es a nivel nacional, es decir, la ley sería de obligado cumplimiento, adaptada a cada una de las comunidades autónomas, pero con las competencias correspondientes de cada una de las comunidades autónomas, entre ellas los sistemas de salud autonómicos, pero es, digamos, la ley a nivel nacional y, por tanto, todas el resto de leyes, tanto autonómicas como ordenanzas municipales, tienen que estar sometidas a esta ley, digamos, madre, por así decirlo, o ley estatal. Os anuncio también que en colaboración con Adela, con José Jiménez y con Bárbara, hemos planteado una moción al Ayuntamiento de Valencia
que hemos consensuado ya y estamos en trabajo de consenso con los grupos municipales de gobierno, concretamente el Partido Socialista Obrero Español y Compromís, para intentar trasladar estas medidas de acción positiva que se están aplicando o se van a aplicar con esta ley de la ELA a las ordenanzas municipales, sobre todo a los servicios sociales. Las propuestas que hemos consensuado y que en principio han tenido muy buena aceptación por parte de la Concejalía de Salud, estamos a la espera de una reunión con la Concejalía de Servicios Sociales, pues es en primer lugar que desde la Concejalía del Área de Bienestar y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Valencia se aplique la consideración de atención preferente y urgente como medida de acción positiva en los centros municipales de servicios sociales y en los distintos servicios del área de bienestar y derechos sociales implicados en las solicitudes y tramitaciones de las prestaciones económicas, prestaciones de servicio domiciliario, promoción de la autonomía personal, accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y todos los programas del catálogo de servicios y prestaciones sociales municipales a las personas diagnosticadas con esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué quiere decir esto? Los servicios municipales, los centros municipales de servicios sociales son, según la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, son los centros de atención primaria donde, a nivel social, donde las personas, sobre todo, se realizan las solicitudes de introducción al sistema de dependencia, es decir, de valoración del grado de dependencia, se realiza a través de los centros municipales de servicios sociales, aunque las resoluciones las toman desde la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Es decir, una persona debe ir a un centro municipal de servicios sociales a solicitar la valoración de dependencia. Claro, si esta atención preferente no es clara en estos centros municipales de servicios sociales, podemos encontrarnos con retrasos de 2 o 3 meses para la cita previa, para la valoración del estudio de campo, la valoración social, etcétera, etcétera. Son una serie de trámites que establece la ley, pero que si no hay una atención preferente y urgente se pueden demorar en el tiempo, además de la posterior valoración por parte de la Consellería de Políticas Inclusivas y la resolución definitiva. Esto es lo que en este momento hace que muchas veces sea imposible, no por parte de los técnicos, sino por el mismo proceso burocrático, el que no se llegue a los 6 meses de la resolución según la ley, sino que se sobrepasen esos 6 meses, incluso año y medio en algunos casos, de valoración. Eso por un lado, pero además hay una serie de prestaciones municipales que los centros municipales me refiero que son de competencia municipal, como son servicios de ayuda a domicilio, como son prestaciones económicas individualizadas para elementos ortopotésicos o de fomento de la autonomía personal, que están dentro de lo que llamamos PEIs, prestaciones económicas individualizadas, que son de competencia municipal y que lo que pretendemos con esta moción es precisamente que esas prestaciones sean rápidas, sean urgentes y preferentes. Asimismo, el sistema de ayuda a domicilio, el sistema de teleasistencia, muchas veces tenéis que saber que hay este tipo de, concretamente el sistema de ayuda a domicilio, lo que llamamos el SAT, lo que llamamos la teleasistencia, incluso el programa Menchar a Casa, son prestaciones que se dan a nivel municipal, aunque se hayan solicitado en el PIA. Es decir, cuando nos dan el grado de dependencia, nosotros solicitamos unas prestaciones, lo que llamamos un PIA, que luego es aprobado o no aprobado en función de lo que se decide y el grado de dependencia. Pero durante ese periodo, hasta que llega la aprobación definitiva del PIA, desde los servicios municipales se puede solicitar ese servicio de ayuda a domicilio, se puede solicitar esas prestaciones económicas individualizadas, se pueden solicitar el Menchar a Casa, si creéis, si se establece que es oportuno, o la teleasistencia, y lo concede
el servicio municipal, es decir, lo concede el ayuntamiento con sus contratas. ¿Y qué pasa luego si me dan el PIA cuando ya me conceden la resolución de dependencia y me conceden el PIA? No pasa absolutamente nada, sino que el ayuntamiento pasa ese servicio a depender directamente de Consellería. Es decir, ni lo quitan, simplemente deja de pagar el ayuntamiento para pagar la Consellería. Admite esa inversión la Consellería y no el ayuntamiento. ¿Pero qué conseguimos con esto? Pues que las personas con ELA desde el primer momento puedan tener acceso a este tipo de servicios, de este tipo de prestaciones, en este caso municipales, para luego que se transformen de alguna manera en autonómicas. Eso es un poco la idea de esta propuesta. Asimismo, como acceder a las ayudas a la eliminación de barreras arquitectónicas de las viviendas de las personas que sufren o han sido diagnosticadas de esta enfermedad desde los primeros momentos. Es importante, creo que desde nuestro grupo creemos muy importante que las personas, una vez son diagnosticadas de ELA, no solo deben de trabajar a nivel sanitario, sino otra vez trabajar a nivel de autonomía personal, porque eso les va a ayudar enormemente a su estado psicológico y al estado de la valoración de su desarrollo de la enfermedad emocional y psicológico, y evidentemente social. Por tanto, es muy importante que estas prestaciones se hagan lo más rápida posible para darle al enfermo motivación para enfrentarse a este tipo de patología. Y a su vez, la segunda propuesta, que también hemos consensuado, es que desde la Concejalía de Salud se estudie la posibilidad de un convenio de colaboración con ADELA, Comunidad Valenciana, Asociación de Enfermos de ELA, y el desarrollo de un convenio de colaboración en todos los niveles, tanto económico como de apoyo institucional, y el desarrollo de un programa de apoyo psicosocial a las personas con ELA de nuestra ciudad. La idea sería que a través de un servicio que ya está realizando, en este caso ADELA, pues con la colaboración de la Concejalía de Salud se aplique, se dé más fomento, se apoye y se promocione este trabajo que se está realizando y evidentemente se invierta en la promoción de este apoyo psicosocial. ¿Esto es nuevo? No, ya lo conseguimos en su momento con la creación de una mesa intersectorial de prevención del suicidio y de ayuda a prevención del suicidio mesa de prevención del suicidio y apoyo a los problemas de salud mental. Eso lo conseguimos, fue una de las primeras mociones que yo presenté y defendí en el Pleno, y están desarrollándose desde hace ya 3 años, la verdad, con unos resultados magníficos. De hecho, es un modelo aplicado en toda España y en base al cual se ha desarrollado, entre otros, el Plan Nacional de Suicidios. Se está desarrollando en base a esta mesa intersectorial. De hecho, Dolors es una de las personas que forma parte de la Mesa Nacional para el Plan Nacional de Suicidio. Eso es un ejemplo, pero también se ha aplicado y se está trabajando con este tipo de programas de ayuda psicosocial en la ayuda al duelo, en una serie de convenios que hay con la Asociación Víctor Frank para apoyo al duelo, sobre todo durante el proceso de pandemia, a profesionales de la salud, enfermeras, médicos y personas que han sufrido, la pérdida de algún ser querido durante la pandemia, y se les está dando este apoyo psicosocial que, pese a que ya no está, gracias a Dios, los números de fallecimientos por la pandemia no son tan elevados, no dejemos de olvidar que eso es una de las cosas que yo quería, es un breve comentario, pero me daba mucha rabia cuando se hablaba, ahora hay 400, mañana, hoy hay 350. Pienso que mientras haya una sola persona que fallezca por la COVID es una desgracia, y que debemos de trabajar en ese aspecto psicosocial, sobre todo de atención al duelo. También se está haciendo, y
hay muchos trabajos que se están haciendo desde la Concejalía de Salud para apoyo a programas de adicciones, programas bueno, un montón de trabajo que está realizando la Consellería de Salud y que, vuelvo a decir, esto no es más que una propuesta de aplicar programas similares o parecidos que ya están en marcha, llevarlos también a las pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Perdonad, me he enrollado mucho y nada, ha sido un placer y a vuestra disposición. Muchas gracias. ¿Tenéis algún comentario que queréis hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Debería de llevar el micro? No, yo la transcribo. Mi pregunta, bueno, primero agradecer a Adela que me ha pedido la silla. Y otra, esta ley, porque hay una propuesta de que cuando un profesional que diagnostica una silla y te la prescribe, ¿por qué tardan tanto que no llega en concederlo? Cuando un medicamento no tiene en el momento o al día siguiente. Cuando la silla, para mí, y pienso que para mucha gente, es mejor que un medicamento. Porque estar pensando en poner una bolsa de plástico ahí, a poner una silla igual, al paseo ahí. Esa es mi pregunta. Si se puede ampliar. Sí, que sí. Normalmente cuando los rehabilitadores prescriben una silla de ruedas, en las reuniones de nuestra unidad, el tema estrella son las sillas. De momento, ¿cuántas hay pedidas? Claro. ¿Cuántas tal? Que no lo conceden. La comisión de sillas se reúne, creo que solo al mes, tiene que llegar. O sea, hay muchísimo retraso desde que el rehabilitador pide una silla de ruedas eléctrica hasta que le llega. Este es es que yo tengo problema de audición, entonces no oigo bien. El tema está precisamente en lo que comentábamos en la propia ley, en la falta de las prestaciones necesarias para las personas con ELA dentro del catálogo nacional de ayudas ortoprotésicas y demás. Claro, ahí se crea un vacío, por eso la ley establece que una vez entre en vigor, el Gobierno de España tiene 6 meses para modificar este catálogo y adaptar todas las necesidades de las personas con este tipo con las necesidades de las personas con ELA, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como comentábamos, a ver, es una incidencia importante de la ELA dentro de las enfermedades neurodegenerativas, pero parece ser, y perdón por la expresión, que si no son miles, no tienen importancia en este país. Entonces, eso es una de las cosas que precisamente se pretende cambiar con esta ley. Es decir, sea la incidencia que sea, y de hecho en la propia ley se contempla la posibilidad de que estas pautas, estos cambios que se van a aprobar con esta ley, se apliquen también a otras enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes, enfermedades raras, que sabemos que precisamente son esas enfermedades donde su incidencia en números
son muy pequeñas, pero que son muy complicadas por falta de investigación, por una serie de problemáticas. Entonces, se considere que todos estos elementos necesarios para la vida digna, no nos olvidemos de que estamos hablando de una ley para la vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica, se incluyan todas estas necesidades en el catálogo. Evidentemente, al estar en el catálogo, las ortopedias se mueven porque están dentro de un catálogo que va a estar en marcha, que va a estar rodando, y no me gusta utilizar estos términos comerciales, pero desgraciadamente es así. Las ortopedias ven posibilidades de venta de algo y entonces lo tienen con más asiduidad y por tanto será, esperemos, mucho más rápido ese suministro de estos elementos necesarios. Ese es el gran vacío que pasaba y que hemos tenido, bueno, y que nuestra compañera que tiene más experiencia, sobre todo de atención directa con pacientes, pues se vive actualmente, que esperemos que a partir de 2, 3, 4 meses ya no pase. Otra cosa, debería de desaparecer esa cláusula que una vez que te dan diagnóstico, que te valoran la incapacidad, la invalidez permanente, y cuando ya te diagnostican la edad, vuelves a presentar, porque el profesional neurólogo te dice, presenta lo que tú estás para ser total, estás para ser absoluta o gran validez, la mandas y te la rechazan. Se agarra la ley del 2019, me parece, de agosto, septiembre, diciendo de que hasta que no pasan 2 años no te puedes hacerlo absoluto. Eso lo veo injusto. Pues no es lo mismo una rotura de una pierna que puede recuperarse a una enfermedad que te dicen que no te puedes recuperar hasta el momento. Aún hace poco pasé una noticia que en Estados Unidos, no, el norte de Estados Unidos, en Canadá, han aprobado un medicamento en fase 2 porque han visto que está el 66% de los que lo han tomado ha evolucionado y no quieren esperar a la tercera fase. Eso salió hace 4 días. Aquí de momento... Creo que, Miguel Ángel, respecto a lo primero que estabas comentando, te refieres a las revisiones de incapacidad permanente. Sí, porque establecen unos periodos de tiempo que a veces no se ajustan a los periodos de tiempo que tienen los propios, o la evolución de los propios pacientes. Y... tengo que demostrar, ojalá que en 2 años me cure, pero yo desde el primer día lo digo porque yo tengo ofertas de trabajo, porque tengo que estar en la oficina de empleo dado de alta, porque se pierden derechos. Me están mandando a que trabaje de albañil. A ver, son 2 cosas distintas. La incapacidad laboral lleva un proceso totalmente distinto a la valoración de discapacidad. La incapacidad laboral, depende de la Seguridad Social, depende del Instituto Nacional de Seguridad Social y lleva un proceso distinto. Lo que se pretende aquí son medidas sociales y evidentemente en el momento una persona tiene un grado de discapacidad, que vuelvo a repetir, es una tramitación totalmente distinta. En el momento una persona tiene un grado de discapacidad del 33%, ya se tiene una serie de bonificaciones a nivel laboral. Es decir, hay una reducción de los gastos salariales, hay una bonificación, hay unas bonificaciones fiscales, etcétera, etcétera. Si encima es de un 66%, que es lo que pretendemos, desde el momento, ojo, y esto es muy importante, desde el momento del diagnóstico, independientemente del estadio de la enfermedad, cuando tú planteas esa incapacidad, variará totalmente al proceso que tenemos ahora de valoración de la incapacidad laboral. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona
que ante un tribunal médico de la Seguridad Social, bueno, no tiene en principio aparentemente ningún tipo de incapacidad o de discapacidad, no se tiene en cuenta la evolución, sino lo que se tiene en cuenta es el momento en el que se encuentra. Sin embargo, cuando ya tiene una discapacidad de un 66% o de un 33%, pero esperemos que sea de un 66%, ya las cosas cambian, porque ya la valoración médica es totalmente distinta y, por tanto, muy posiblemente los plazos de renovación o de valoración de esa incapacidad laboral se verán reducidos enormemente. Es otra de las cosas que os adelanto, que hasta que no salga de la comisión no lo sabemos, pero porque en principio no se puede decir hasta que no se sale de la comisión, es otra de las cosas que también se planteaba. Lo que pasa es esa modificación de la ley del 2009 sobre la incapacidad temporal en personas con enfermedades crónicas, que sí que se ha planteado una ley, lo sabéis, que también hemos presentado en el grupo parlamentario de Ciudadanos, la ley del cáncer, que sabéis que no sé si la habéis oído, que va por esos términos. Es decir, por la modificación de la ley sobre el tema de la incapacidad temporal, el respeto al puesto de trabajo y, por supuesto, la consideración de enfermedad crónica. En este caso, se pretende en esta ley también modificar esas disposiciones de la ley de incapacidad temporal. Pero ya consiguiendo, ya sería un paso muy importante, porque consiguiendo la discapacidad inmediata, por así decirlo, la valoración de discapacidad inmediata, adelantamos enormemente en las tramitaciones de las incapacidades y, por supuesto, en los tiempos de carencia y de espera de las valoraciones. O sea, eso es otro de los procesos. Es un real decreto que lo tienes, como real decreto no te pueden realizar en 2 años. Eso antes no existía y a partir del 19 empezó a existir. Era eso solo, por si se podía comentar a nivel político, decir que esa ley también había que transformarla. Y para los futuros afectados, para que no tengan que pasar por donde hay que pasar. De nada a vosotros. ¿Cómo están las redes sociales? Por ahora no hay ninguna pregunta. Vuestra participación. Jiménez va a decirnos también unas palabras. Aquí. Que esto ocupa mucho. Vale. Primero, dar las gracias al hospital. Fernando ha tenido que dejarnos ahora, y a los ponentes, a Rosalía y a Javier, por su participación. Ha pasado estamos pasando el coronavirus, lo digo así, pero no es así. Estamos terminando de pasar el coronavirus y volver a tener actividades como las que teníamos antes, de podernos ver y poder estar en contacto, aunque sí que es verdad que hemos avanzado mucho con el tema del coronavirus, en lo que es el contactar a través de Internet y el reducir los espacios, pero bueno, creo que lo echábamos de menos, el estar juntos y el poder interactuar entre nosotros, ¿no? Entonces, dar las gracias a todos vosotros por asistir, sinceramente, y bueno, pues a todas las personas que también nos siguen a través de las redes locales. Hemos intentado pues aprovechar esa tecnología también para no solo hacer la actividad aquí, sino poderla llevar pues a Castellón, a Alicante o a cualquier punto en el que nos quieran ver. Nuestra enfermedad es una enfermedad que se diagnosticó hace ya 150 años, una enfermedad que, pese al tiempo transcurrido, hoy todavía no tiene una cura, y que esperemos que
pues bueno, la investigación va avanzando, es nuestra puerta de salida, es nuestra mayor esperanza. ¿Qué podemos hacer? Pues seguir reclamando, porque la necesitamos, una mayor inversión en investigación. A nivel estatal, el 20% de lo que se invierte en España para investigación por ELA lo pone el Estado, el 80% lo ponen las firmas privadas. Entonces, bueno, pues creo que se debe hacer una labor muy importante, porque esta es nuestra puerta de salida, sinceramente, y no será una, tenemos que buscar muchas puertas, porque le llamamos ELA, pero son varias. Esto es como cuando hablamos de la palabra maléfica cáncer, y ahí hay diferentes, todo no se trata igual, ¿no? Pero bueno, tenemos que ponerle ilusión y esperar que pronto tengamos al menos una primera solución o terapia que lo pueda ralentizar. Y luego, a partir de ahí, pues mientras esperamos esto, yo creo que lo que hemos estado tratando hoy, lo más importante es el tema de los cuidados a nivel sanitario y a nivel de dependencia, de cuidadores profesionales que requiere esta enfermedad. A nivel de atención sanitaria dimos un paso tremendo en febrero del 2022. Bueno, materializamos un paso tremendo, porque aunque hemos venido a hablar del presente, del plan ELA, el plan ELA viene de un trabajo pasado muy potente por parte de profesionales, por parte de la sanidad valenciana, por parte de la propia asociación y de las personas que han estado también pues, llevando la asociación anteriormente, y se materializó ahí. Nos pilló el coronavirus, nos dejó a todos impactados. En la primera reunión que fuimos, Valencia acababa de jugar en Italia y la consellera se tuvo que ausentar porque se había montado un poco de revuelo, y nos quedamos. Hicimos la presentación del plan ELA sin consellera, pero entendimos, y así se lo trasladamos en un escrito que remitimos hace poco, pues que habían otras cosas más importantes, habían otras prioridades. Hemos sido pacientes, hemos sido educados, hemos aguantado mucho durante este tiempo, pero ha llegado el momento ahora de que, como bien decía antes Javier, los derechos son reclamables, has dicho, ¿no? Esta ley implica derechos que son reclamables. Pues el plan de ELA es un derecho que tenemos. Es muy importante para nosotros, pues el que en este caso, más que lo has puesto, yo tenía aquí en notas y digo, ya no voy a decir nada porque... no hay cómo vivirlo de cerca. Bueno, pues se agradece el espíritu autocrítico, ¿vale? Que hoy lo hemos percibido con Rosalía. Hace 2 semanas estuvimos en la Consellería de Sanidad para trasladarles que esto no es verdad, que esto no funciona, que esto no se ha trasladado a nivel de formación. Nos hablaron de los cursos de LEVES, pero hay que ser más activo, no hay recursos, pues los gestores de casos que son imprescindibles. Somos, y se ha definido también muy bien, somos enfermos trasladados a casa. Podríamos vivir en un hospital, pero es asqueroso el estar en ese tipo de lugar, y en nuestra casa lo que ocurre es que nos tienen que dar todos los servicios que necesitamos y que en un hospital se dan, como es el gestor de casos, el poder, como decía antes, llamar a la campanita, sabes que va a venir. Esto en tu casa, cuando pasa algo, no. ¿Y quién es la campanita? Pues ese gestor de casos, pues esa gestora de casos que nos pone en contacto con los profesionales y que muy rápido pues podemos tener esa actuación. La UHD, porque cuando suena la campanita y alguien está mal, el que está en el hospital sale y dice que venga X, y ese X viene, ¿no? Y esto sería la UHD para nosotros, el que se desplacen a nuestro domicilio y nos atiendan correctamente. Y a partir de ahí, pues estamos peor y tenemos que ir a ese sitio que no nos gusta, que es el hospital, pues que ese hospital tenga, y esas unidades, desde el punto más extremo de una red hasta los centros de referencia, que estén dotados de recursos, que no lo están. Hay hospitales ahora mismo que no tienen neurólogo y se están derivando aquí, como muy bien decía Rosalía, pues hay demoras. Entonces, esto lo hemos trasladado a la Consellería, estamos trabajando en ello. La semana pasada se presentó el protocolo ELA a nivel de dependencia, que ahora lo comentaremos, y también tuvimos la oportunidad de hablar con el nuevo conseller de Sanidad, y igual se lo trasladamos. La predisposición es buena, pero yo creo que por nuestra parte, como Adela Asociación, tenemos que asumir el compromiso de seguir trabajando en ello, de seguir exigiendo a la Administración que se aplique todo lo que ahí está escrito, porque esto no es un libro de deseos, sino que es un protocolo de cómo se tiene que trabajar con los afectados de y no es que lo hayamos escrito nosotros, es que lo han escrito ellos. Entonces, si usted se compromete a esto, me lo tiene que dar. Y entonces, a partir de que nosotros nos comprometamos a defenderlo, ya que se lleve a la práctica, también necesitamos
Adela somos todos, Adela Comunidad Valenciana, no solo son las personas que trabajan profesionalmente en la asociación, no solo somos las personas que conformamos la Junta, sino todas las personas que estamos dentro de la asociación como afectados y que somos los que pulsamos ese día a día real de lo que ocurre cuando entras en un hospital, porque cuando vas a la consellería no pasa nada y la respuesta del otro día pues fue que la solución está en ir al médico de cabecera. Esto fue a la hora y poco de la reunión y acabamos a las 2:15, porque no podemos permitir en ningún caso que se nos dé una solución arbitraria. Esto es muy complejo y requiere de muchos recursos y de que se dote como Dios manda. Entonces, desde aquí pediros a todos que, bueno, pues en esas interacciones, cuando veáis que todo lo que aquí se ha expuesto no se cumple, simplemente mandar un correo, llamarnos a la persona que tenéis de contacto, al correo de la asociación y decir, esto me está pasando. Y nosotros nos comprometemos a recogerlo todo y dentro de ese contacto que estamos teniendo con la administración y que vamos a mantener, porque como les decíamos el otro día, o lo implantamos o lo derogamos, ¿no? Esto no puede estar una cosa a medias, ¿no? Pues, creo que ahí, insisto, tenemos todos los que estamos aquí escuchando, los que nos están escuchando por las redes, el que comprometernos y nosotros también nos comprometemos a llevarlo a cabo en ese sentido. Y luego, bueno, pues lo que os comentaba antes del protocolo ELA, sí que es verdad que esto era a nivel sanitario, a nivel de lo que son cuidados, dependencia, hemos dado un paso muy importante. Ahora nos hablaba Javier de la ley ELA, habla de 3 meses de resolución de las solicitudes de dependencia, ya las tenemos en la Comunidad Valenciana. Vamos por delante. El plan de ELA de la Comunidad Valenciana de asistencia sanitaria está muy por delante de otros, incluso que ni lo tienen, ¿no? Entonces, nosotros el otro día yo les decía, es que ustedes trabajan, o sea, la teoría la hacemos súper bien, pero hay que hacerlo en la práctica, ¿no? El protocolo ELA ha sido fruto de la práctica de una persona, que es Mercè Martínez, que es la directora de Servicios Sociales y de Dependencia, que pues, tras varias entrevistas y varios momentos de trabajo, asumió la responsabilidad, dijo, quiero hacerlo, quiero llevarlo adelante, ha puesto todo su empeño y ha salido adelante. Pues igual que ha sido esto y que nos podemos vanagloriar de que no tenemos lo óptimo, porque luego habría que ver la intensidad, porque necesitamos muchos cuidadores, no solo necesitamos uno, pero bueno, hemos dado un paso muy importante a la hora de resolver incertidumbres de las personas que tenemos. Y ahora falta pues, el que se haga a nivel de asistencia sanitaria. Y ya por último, con el tema de la ley ELA, pues la ley ELA, como Javier ha explicado muy bien todos los pasos, la gestión con la ley ELA la estamos haciendo a través de la confederación de ELA, que se constituyó en el mes de abril. En el mes de abril se constituyó una confederación en la que estamos 15 asociaciones a nivel nacional y somos las que estamos intentando pues, empujar que esa ley siga adelante, vaya adelante e intentarla tutelar en la mayor medida posible. La asociación es miembro de CONELA y además ocupamos el puesto de vicepresidencia dentro de CONELA. Entonces, trasladaos que vamos a intentar, en la medida de lo posible, pues hacer todo el esfuerzo para que salga adelante. Sí que es verdad que es un respaldo muy grande a la parte de asistencia y sobre todo, como decía Javier, porque se tiene que dotar con una partida presupuestaria. De decir que vamos a hacer esto, pero no tenemos dinero, pues es un libro de deseos, no es un libro de compromisos. Entonces, lo que se trata es de que se haga una ley y de que esa ley además venga acompañada de una partida presupuestaria que cubra lo que dice ahí. Tampoco vale 1 millón de euros, porque todo lo que hemos contado vale, pues decía 110 millones de euros en principio, ¿no? Y bueno, por parte de la asociación vamos a intentar trabajar en esa línea y también insistir en que la asociación somos todos y cualquier idea, cualquier cosa, como decía antes Miguel Ángel, dentro de estos temas de las alegaciones que se están haciendo y de las aportaciones, tenemos la reflexión de la ELA es una enfermedad que se diagnostica por descarte. Se tarda 6 meses, 7, 1 año. El médico no se atreve o el profesional no se atreve a decirte que tienes ELA hasta el final. Entonces, cuando se atreve a decírtelo, ¿para qué tienes que ir a hacer una valoración de dependencia? ¿Para qué tienes que hacer una evaluación de discapacidad? ¿Para qué tienes que hacer tantas valoraciones cuando una persona del propio sistema, que no es que sea de la sanidad privada o de un tercero, te acaba de decir que tienes esta enfermedad? Que no se atreve a decírtelo, insisto que es una enfermedad
que se diagnostica por descarte. Es una aportación que es buena y que, bueno, que hay que tener en cuenta, y intentaremos que se tenga en cuenta en la medida de lo posible. Y nada, a partir de ahí, pues dar las gracias a todos, insisto, a los ponentes, a los asistentes, y bueno, pues dar por cerrada la jornada. Gracias. Bien. Gracias. Nada, gracias igualmente. Y además lo has explicado muy bien. Es que el otro día fuimos allí y Yo hice la especialidad de topografía. En el año 94 me fue dedicada y automáticamente toda la vida. Una vida de... Toda una vida. Muy bien. 2010 no estamos.